Bueno, pues buenos días, chicos. Vamos a empezar a continuar con nuestro estudio. Vamos con la carta ya 54. Vamos a empezar con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto también a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio y para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Pues entramos en la carta 54, recibida en Simla en octubre de 1882. Dice el maestro, mi querido amigo, acuérdese que con las cartas solamente tenemos las cartas de los maestros, no tenemos las cartas en las cuales Sinet y Hume preguntaban cosas a los maestros. Tenemos que deducirlo a través de las respuestas que vemos. Dice, mi querido amigo, la renuncia y abdicación de nuestro gran yo soy es parte de este, su humilde servidor, uno de los más agradables acontecimientos de la temporada. ¿Cuál es el gran acontecimiento de la temporada? Cuando el humilde servidor, que es el maestro, ha renunciado y abdicado de ese gran yo soy. Bueno, mea culpa, dice, exclamo, y voluntariamente pongo mi culpable cabeza bajo una lluvia de cenizas, de los cigarros de Simla, si le parece, porque eso fue lo que hice. Algo bueno ha resultado de ello en la forma de un excelente trabajo literario, aunque desde luego yo prefiero su estilo para la sociedad madre, pero ninguno se ha derivado de la desamparada ecléctica. Hablamos la sesión pasada de lo que era la ecléctica y cuántos problemas dio la ecléctica, que empezó a ser dirigida por Hume y cuyo secretario era Fern. Entonces, por eso dice aquí que todo este lío dice renuncia y abdica de ese gran yo soy, es decir, de estar haciendo sugerencias sin considerar el grado de desarrollo de las gentes que iban a tomar parte de estos proyectos, que fueron grandes proyectos, pero muy mal operados porque las debilidades de la gente no dieron el ancho suficiente para que esto pudiera convertirse en lo que los maestros querían. ¿Qué ha hecho él por ella? Una carta a Shishir Koman Ghosh de Pátrica, él se lamenta de la causa con incesantes esfuerzos de Hume. Hume ya vimos que estaba de alguna manera como que tuvo un problema fuerte de personalidad, se densificó. Casi había convertido a Chesney, ya hablamos de Chesney, el coronel, a la teosofía, es decir, estuvieron acercando continuamente los maestros a Chesney a la teosofía cuando el gran espíritu anticristiano de The Theosophist, la revista, rechazó con violencia al coronel. Esto es lo que nosotros podemos denominar una alteración de los hechos históricos. Los maestros no se dieron cuenta que los seres humanos tenemos dos características importantes con la lengua que ellos no tienen. Ellos son muy directos y muy francos y nosotros somos polisémicos. Polisémicos quiere decir que una misma oración puede tener 5 o 6 significados y de acuerdo a nuestro estado vibracional tomamos el significado que más nos place. Entonces, cuando encontramos la revista Theosophist, donde había artículos tan importantes en aquel entonces, alguna frase puede ser interpretada cuando se repite 4 o 5 veces como que tiene un espíritu anticristiano y Chesney, siendo cristiano, empezó a notarlo, concluyó que la revista tenía un espíritu anticristiano y empezó a rechazar la teosofía, por lo que se decía en The Theosophist. Por eso lo estoy poniendo en rojo. Dice, ¿qué ha hecho él por ella? En este caso Hume, en la carta de Shishir Kumar Ghosh. Entonces, él se lamenta que a causa entonces de esa revista y los esfuerzos de Hume, que casi habían convertido a este coronel, que era muy importante traerlo a la teosofía, pero el gran espíritu anticristiano está obviamente haciendo lo está diciendo con sorna, dice, el gran espíritu anticristiano de Theosophist no es cierto, no tiene un espíritu anticristiano, pero se encargaron de mostrarle al coronel aquellas frases en donde pareciera que de Theosophist y por lo tanto la teosofía tenía un espíritu anticristiano, y él automáticamente todo lo avanzado fue rechazado.
Entonces rechazó con violencia al coronel. Esto es lo que nosotros podemos denominar una alteración de los hechos históricos. ¿Cómo se hace la alteración de los hechos históricos entre los seres humanos? Pues cuando tenemos un 4 o 5 legajos grandes y nosotros empezamos a escoger lo que queremos demostrar de ese legajo. Si lo vemos con absoluta neutralidad, lo que hacemos es tomar la totalidad del contenido, separamos la totalidad del contenido y vemos en qué porcentaje de ese contenido hay cosas a favor del cristianismo y cosas que se critican, no del cristianismo, sino de la forma como se administra el conocimiento cristiano. Cuando vemos todo eso y se lo damos al público que puede leerlo, el público puede normar el criterio porque empieza a ver las cosas que están en el interior. Esa visión neutra que normalmente tanto promueve Toynbee para hacer la interpretación histórica de los hechos, pues se ha perdido. El amarillismo y todas esas cosas, y sobre todo los problemas de personalidad generan esto. Entonces, cuando le ponemos a una persona solamente las partes malas, la persona inmediatamente cierra y concluye que esto es anticristiano y automáticamente se aleja de esa posibilidad. Le remito la última carta que me envió, en la que usted descubrirá que está por completo bajo la influencia de su nuevo gurú, el Swami Vedantino, quien se ofrece para enseñarle la filosofía Advaita con un Dios incluido, por la vía del perfeccionamiento. Y del espíritu del Sandaram, su argumento, tal como usted lo describiría, es que el buen viejo Swami, sea como sea, él aprende algo mientras que nosotros nos es imposible aprender nunca nada. Yo no le aseguré a él nunca que todas las cartas no surgieran del fértil cerebro de la vieja dama de Blavatsky. Incluso ahora añade, cuando ha conseguido la certeza subjetiva de que nosotros somos entidades distintas de Madame Blavatsky, yo no puedo decir lo que es usted. Usted podría ser Dualkul o un espíritu elevado del plano oriental y sigue por el estilo. ¿Qué hizo Hume? Hume en las cartas y en el proceso de entrega de las cartas que viene aquí alegorizado en la parte de arriba de cada una de los slides que pongo, viene todo el procedimiento. Viene el procedimiento donde Cine te entrega entonces la carta a Blavatsky. Blavatsky se encarga de que la carta llegue al maestro KH. El maestro KH escribe la carta mentalmente, la transmite telepáticamente a un chela. El chela la precipita, se la da otra vez a Blavatsky, la carta de respuesta, y Blavatsky la vuelve a entregar otra vez a Sinet. En este proceso, Hume empezó a dudar que esto existiera y empezó a suponer que era Blavatsky la que contestaba las cartas y que no existía el maestro y que a lo mejor el maestro era Dualkul, como dice acá, o cualquier espíritu elevado. O sea, empezó a cuestionar. Como no le daban elementos para verlo, empezó a cuestionar. Bueno, aquí está el Shishir Kumar Ghosh, del que estábamos hablando acá. ¿Qué ha hecho él por ella? En una carta a Shishir Kumar Ghosh de Pátrica, él se lamenta de la causa de lo que está pasando con la teosofía. Shishir Kumar Ghosh, también escrito como Sushil Kumar Ghosh, fue un periodista indio fundador de Amrita Bazar Patrika, un periódico bengalí que era muy influyente en aquella época. Por eso dice aquí entonces de la A y la B de Patrika. Patrika era el periódico que estaba en Bengala. Bengala es una región muy extensa de India y era un diario muy influyente. Y entonces los diarios empezaron a hablar de lo que estaba pasando con la teosofía porque había entonces grandes personalidades que se acercaban al mundo teosófico. El sendero Surandam en sánscrito significa belleza, y esto del Surandam viene un poco más abajo para poderlo explicar entonces en relación a lo que le estaba pasando a los que estaban recibiendo las cartas. Bueno, aquí está lo del espíritu anticristiano, ya está explicado. Y en la parte de más abajo el Swami Vedantino, que entonces el espíritu de Sandaram, su argumento dice, el espíritu del Sandaram, que fue el que Hume empieza a recoger del buen Swami Vedantino, y aquí explico lo que es el Swandaram. En sánscrito significa belleza y solo el estado de salud y armonía se puede expresar a través de la belleza. Es el primer camino del sistema Shakti Shakura de armonización. Entonces el maestro lo que está comentando es que este Swami le ofreció a Hume un Sandaram, por lo tanto un camino de perfección y él cayó automáticamente con eso porque su personalidad tenía necesidad de tenerlo. Y luego el famoso Swami, que es el Swami Vedantino, que es el que empieza a tomar para empezar a dividir un poco el interés que tiene él en el ocultismo. Y aquí les pongo un poco de lo que es el Swami. El vocablo sánscrito Swami significa literalmente amo de sí mismo, eso es la literalidad, pero también significa señor o dueño. El Vedanta es una de las filosofías más antiguas del mundo y una de las más universales basada en los Vedas. Las sagradas escrituras de la India sostienen la unidad de la existencia, divinidad del alma humana y la armonía de todas las religiones. Aparentemente el universo nos parece algo absurdo en el mejor de los casos y algo perverso en el peor de los casos. Pero esto es así porque no estamos viendo la luz del Vedanta, solo estamos viéndolo durante el periodo corto, durante el periodo de una vida.
sin tener en cuenta nada más. Esto es de Swami Vivekananda, uno de los grandes, grandes swamis, que es de los grandes pensadores hindúes que llevó de alguna manera el pensamiento hindú a, a Occidente y específicamente a Estados Unidos, es el Swami Vivekananda. Entonces, tiene Vivekananda un libro específico sobre esto, y nosotros tenemos artículos hechos sobre el modelo de Vivekananda que han sido presentados también en India, entonces tenemos algo de conocimiento de lo que tiene Vivekananda en relación a lo que aquí está hablando el Swami. Bueno, pues entonces estamos entrando en esta carta y estamos viendo que pues el tema no va bien con Hume. Vamos más con Vedanta para entender un poco lo que es el Vedanta, que es lo que está aquí comentando el maestro respecto a, dice, este Swami Vedantino que se ofrece para enseñar una filosofía Advaita. Entonces está tocando el maestro lo Vedanta, vamos a explicarlo un poquito nada más. Lo Vedanta, la Vedanta contiene muchas subtradiciones que se llaman, bueno, y dentro de lo que está ahí son el Pasnatrayi, los Upanishads, los Brahma Sutras, que ya conocemos también, y el Bhagavad Gita, entre otros. Todas las escuelas Vedantas en sus deliberaciones se interesan por la ontología, es decir, por el significado. La ontología es la ciencia de los significados. La soteriología y la epistemología, pero difieren en sus puntos de vista. Las principales tradiciones del Vedanta son estas que vamos a ver aquí de manera muy sucinta y muy corta, solo para entender lo que el maestro está de alguna manera ironizando. Entonces, en las escuelas vedánticas, que ya vimos que incluyen a los Upanishads, a los Brahma Sutras y al Bhagavad Gita, aquí va a empezar entonces a hacer una especie de descripción que no me voy a meter con tanto detalle, pero sí lo vamos a ver entonces de alguna manera, que es lo más importante que el maestro está comentando acerca de este Swami. Bueno, todas las escuelas Vedanta en sus deliberaciones se interesan por la ontología, ya vimos que es por la capacidad de interpretar los textos desde el punto de vista de lo que los textos quieren decir entre líneas y no tanto literalmente. La soteriología y la epistemología. La epistemología es como el método científico de todas las ciencias, son las técnicas importantes a través de las cuales una colección filosófica, es como la filosofía de la ciencia y vista lo Vedanta como una ciencia, entonces el método de interpretación tiene que ser necesariamente epistémico. En el caso de Occidente, la epistemología es tratada por muchos autores, entre ellos Kant, porque por eso hay un método epistémico kantiano también, pero básicamente tiene muchas semejanzas con lo que están aquí, lo que estamos aquí revisando. Vamos de este lado entonces, del lado verde, bueno, los desarrollos modernos del Vedanta incluyen el Neo-Vedanta y el crecimiento del Sarabhaya. Todas estas escuelas, excepto el Advaita Vedanta y el Neo-Vedanta, están relacionadas con el Vijaynismo y enfatizan la devoción con respecto a Vishnu o a Krishna, o una manifestación relacionada con estos dos dioses, como la realidad más elevada. Bueno, mientras que Advaita Vedanta atrae considerable atención en Occidente debido a la influencia de los modernistas hindúes como Swami Vivekananda. La mayoría de las otras tradiciones Vedantas son vistas como otro tipo de formas de teología Vaisnava. Bueno, la proliferación o la extensión que tienen en términos de espiritualidad los hindúes es inmensa, y la cantidad de voceros que tienen acerca de cómo entender la vida espiritual son enormes. Por lo tanto, entonces las subdivisiones son enormes también. La sesión pasada habíamos visto un poco acerca del lago Masanovara, en donde fue supuestamente por los rishis de la Osa Mayor o la Osa Menor, que no recordaba exactamente, dictadas los postulados acerca del origen del universo para que a través de los Vedas y posteriormente los Upanishads y finalmente a través del Bhagavad Gita, la gente de este planeta pudiera entender un poco acerca de lo que somos desde el punto de vista de nuestro origen. Bueno, todo eso tienen los Vedas, y por lo tanto entonces los maestros, por eso aquí están hablando acerca de lo que le pasó al Swami Vedantino, aquí con el que se juntó, quien se ofrece para enseñarle la filosofía Advaita, con un Dios incluido por la vía del perfeccionamiento y el espíritu del Sandaram. Aquí ya les expliqué entonces lo que es el Sandaram, el Dios incluido dentro de la filosofía Advaita. Acuérdense ustedes que hay dos tipos de tradiciones religiosas en India, que son las que son teístas y las no teístas. Las no teístas, como el budismo, no tienen una figura, sí tienen un avatar, por supuesto, que lleva hacia el emptiness, que es Buda, pero en las teístas hay un Dios personificado, un Dios humanizado, por así decirlo. Y entonces hay que tener con mucho cuidado a la hora de hacer estas divisiones, por lo menos es lo que ellos siempre señalan antes de entrar en investigación. Bueno, la última investigación o investigación superior es la investigación más importante que hace cualquier ser humano. Déjenme ver. Uttara Misamasa significa la última investigación o investigación superior, y a menudo contrasta con el Purva Mishara, que es la investigación anterior o investigación primaria. El Purva Mishara trata sobre el Kamapranda o la selección ritualista de los Vedas, y entonces en los Vedas tienen su técnica, que esa es la parte epistemológica.
en donde empezamos por una investigación más superficial que tiene su nombre, acerca de lo que es el mundo manifestado y dual, y todo nos va llevando, cuando esto se agota, al mundo inmanifestado o unitario, que es a donde podemos llegar a la parte teísta, en el caso de que terminemos con un ser antropoformizado, que es el creador, o podemos ir más arriba, en donde llegamos a la parte de emptiness, que es la luz, que no tiene significado para nosotros en la medida que nosotros avancemos para poder observarla. Al no observarla, la vemos como tinieblas y bueno, bien, toda una tradición ontológica muy compleja. Bueno, de eso estamos hablando acá, están hablando los maestros aquí y por supuesto le están diciendo a Hume que, que ese Swami que encontró lo está desviando está adelgazando la enseñanza hacia algo que tiene que ver con cuestiones de, como ya habíamos visto aquí, lo están llevando a usted a un Sandaram, es decir, a una capacidad de mostrar lo que es la belleza y el estado de absoluta armonía, que para expresar la belleza en el primer camino del sistema Sakti Sakura. Entonces, está viendo Hume la totalidad a través de un proceso que en realidad es un proceso mucho más superficial de, de lo que tiene que ver el ocultismo en los sentidos más profundos. Bueno, a pesar de sus diferencias, todas las escuelas Vedanta comparten algunas características comunes: la búsqueda de conocimiento en el Brahman y en el Atman. Brahman hasta arriba, Atman en el rayo que todos tenemos en el espíritu individualizado. Los Upanishads, el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras constituyen la base vedántica, proporcionando fuentes confiables de conocimiento. Brahman, Ishvara, el dios Vishnu, existe como la causa material inmutable y la causa instrumental del mundo. La única excepción aquí es el Dvaitya Vedanta, que no sostiene que Brahman sea la causa material, sino la causa eficiente. Y bueno, y con esto ya en las logias pueden ustedes tratar de interpretar lo que debería estar estudiando Hume en vez de estar estudiando lo que está estudiando a través del son. Esta es una foto de lo que son la literatura vedántica eh, y cómo los que la conocen y la estudian, por supuesto también utilizan tablillas y en las tablillas las van pasando de una en una y las tienen en unos recipientes especiales en donde vienen por diferentes grados de profundidad las enseñanzas que además se van transmitiendo a los estudiantes, sobre todo a los que se meten de monjes. Bueno, aquí están los Upanishads y se conoce como Upanishad a cada uno de los más de 200 libros sagrados hinduistas escritos en idioma sánscrito, de los cuales los más antiguos y representantes datan aproximadamente de los 200 y 400 antes de Cristo, pero esto es cuestionable. Bueno, Upanishad significa sentarse más bajo que otro para escuchar respetuosamente sus enseñanzas. Upanishad significa sentarse abajo del que sabe más. Y de hecho, en los grandes monasterios en Tíbet, el estudiante está sentado abajo, es decir, sentado sobre el piso y el maestro está de pie. Y el maestro le hace preguntas para que él las conteste con lo que ha estudiado o con lo que el sentido común y la parte interna le dice, es decir, apela a su intuición. Y cuando el que está sentado en la parte del piso encuentra la respuesta apropiada a lo que el maestro le dice, el maestro entonces da un aplauso con la mano de arriba hacia abajo, hacia así, para tratar de sellar y cerrar que ha tenido una conclusión satisfactoria. Si la pregunta que le ha hecho no es bien contestada, entonces no hace el famoso aplauso. Nosotros en los viajes que hemos hecho ahí hemos podido ver incluso en vivo, son muchos los maestros que están con los estudiantes que están sentados. Algunos de los que están en esta clase han estado ahí, entonces saben recuerdan que más o menos se hace así. Y esa es la enseñanza del Upanishad. Bueno, el verbo sat, sentarse, es originado del latín sed y bueno, aquí vienen otros temas que no son tan importantes. Frente a la religión oficial expresada en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India de mediados del segundo milenio antes de Cristo, los Upanishads presentan una nueva cultura ligada al mundo de los artesanos y comerciantes en las ciudades del norte de la India que concibieron formas de vida y gobierno más flexibles y participativas. Vamos a repetir esto. Entonces, de lo que dice el Rig Veda, que es el más antiguo, los Upanishads son como creados hacia una nueva cultura que surge de la propia evolución cultural que tiene el ser humano. Aquí nos vamos a pasar un poco a la sociología. En la sociología está el libro de Morgan, que es bueno, el libro de Engels de la familia, la propiedad privada y el Estado, y él hace referencia a Morgan. Y Morgan divide a la civilización en varios periodos. Empieza por el salvajismo, que es las sociedades cuando estaban en un proceso del salvajismo, y después del salvajismo se va refinando hasta que llega a la civilización. Al llegar a la civilización hay varias subetapas
y en algunas de estas etapas van pasando por diferentes circunstancias. Por ejemplo, el esclavismo. Después del esclavismo vienen los señores feudales, viene la parte del feudalismo, y en el feudalismo, cuando empiezan los guetos fuera de los castillos, tratando de pasar a Occidente, lo mismo que está diciendo aquí la tradición. Entonces, en Occidente, cuando empiezan a acercarse a los castillos, compran lotes de tierra y empiezan a formarse ciudades. Ciudades a partir normalmente de una fuente, y cuando esto ya es muy extenso y es muy lejano ir a esa fuente, se hace una segunda fuente, y así es más o menos como se desarrollan las ciudades en toda la época en donde empiezan a salir en estos burgos, que así se llamaban, empiezan a salir los burgueses. Estos burgueses empiezan a tener dinero porque son artesanos, como dice aquí, hacen una serie de actividades ya libres, no son esclavos, y como son libres, empiezan a generar actividades económicas que producen dinero, y este dinero genera esto que estamos viendo acá, que también pasó en la India, como parte de la propia historia, como dice Morgan, de las civilizaciones en prácticamente todo el mundo. También pasó en el mundo maya y pasaron, o sea, esto es como historia normal relacionada con el ser humano. Déjenme ver que aquí se me movió. Bueno, estamos acá. Entonces volvemos con eso, dice. Dice, frente a la religión oficial expresada en el Rig Veda, que es el antiguo, los Upanishads presentan una nueva forma de expresar la cultura Vedanta a esa nueva cultura que existe en India, como existió también en Occidente siglos más tarde, ligada al mundo de artesanos y comerciantes de las ciudades del norte de la India, que concibieron una forma de vida nueva y un gobierno más flexible y participativo, y por supuesto tenían ya recursos para poder decidir qué cosas compraban o qué cosas estudiaban. En este ambiente, muchas personas rechazan la religiosidad y la parte ceremonial de los Vedas, que son demasiado elevados, y reaccionan contra el poder de los sacerdotes brahmines, que decían que esta enseñanza solamente era para ellos, para los antiguos. Entonces se escriben los Upanishads para acercar esta enseñanza a esa nueva forma de pueblo que existe. Y se descubrieron nuevas religiones como el jainismo, el budismo, el jainismo, el budismo, etc. Frente al politeísmo del Rig Veda, con dioses concretos como Indra, Varuna, Mitra, la doctrina upanishádica defiende la existencia de una divinidad Brahman única y absoluta, que a veces se identifica con el creador del universo, el dios Brahma, y a veces con el conservador, que es Vishnu, y a veces con el destructor, que es Shiva. Eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado y lo hemos visto varias veces. En el segundo libro de los Upanishads, la divinidad se describe así: el absoluto es como un terrón de sal que se disuelve en el agua y no hay manera de retenerlo en las manos, pero que si se extrae el agua, la sal queda allí. Es ese gran ser infinito y limitado, el Changuya Upanishad. Hay muchas alegorías relacionadas con la sal y el agua. Y esta es entonces la alegoría mayor, es esta, cuando se explica el absoluto como un terrón de sal. Bueno, obviamente la explicación es mucho más larga, pero aquí estamos viendo nada más una reducción. En los Upanishads se dice que el hombre está conectado con la divinidad y puede llegar a identificarse con ella a través del hilo que une este mundo con el otro mundo y con todas las cosas. Es una especie de sutragma que nosotros hemos visto nada más para los principios internos de un ser humano con los 7 principios, pero parece que hay varios sutragmas en esta tela como de telaraña que tiene que ver con el universo. Y entonces tenemos hilos invisibles a través de los cuales podemos conectarnos no solo con nuestro yo superior, sino podemos conectarnos con una infinidad de cosas. Y aquí lo enseñan estas tradiciones. Así es el gran ser infinito e ilimitado. Voy a repetir, el absoluto es como un terrón de sal que se disuelve en el agua, etcétera. Bueno, así es el gran ser infinito e ilimitado. En el Changuya Upanishad, en los Upanishads se dice que el hombre está conectado con la divinidad y puede llegar a identificarse con ella a través del hilo que une este mundo con el otro mundo y con todas las cosas. Si usamos el conocimiento hermético de que como es arriba es abajo, entonces dentro de lo abajo estamos conectados a través de un sutragma, pero dentro de lo abajo con lo medio y lo medio con lo alto también existen conexiones que se activan a base de la fe y a base del trabajo, y a base de la elevación y a base de las cosas que nosotros sabemos que podemos hacer para poder tener acceso a estas cosas. La salvación consiste en comprender que la realidad eterna es igual al atma, en el alma de cada individuo, el atma como la parte más alta de la estructura interna de un ser humano. Para esta doctrina, todo lo que sucede está cambiando constantemente, siguiendo un ciclo que se repite. Y aquí se vuelven a dividir en dos: los que dicen que nada cambia, que son los esencialistas, que hay una esencia nada más, y eso también pasa en Occidente, y son los no esencialistas que dicen que no, que todo cambia. Es decir, están emparentados aquí lo que es Heráclito, ya pasando al mundo occidental, Heráclito diciendo que todo cambia, y lo que es una parte de la enseñanza platónica donde dice que no. Bueno, ahí eso pasa en Occidente, pero también pasaba en la India. Para esta doctrina, todo lo que se está cambiando constantemente, siguiendo un ciclo que se repite y lo que hace posible todo. Entre ese todo hace posible el karma,
porque el karma requiere la posibilidad de cambio, es decir, la posibilidad de acción. Y entonces se genera una realidad dividida en trozos, y en estos trozos, cuando se hacen de manera secuencial y continua, es cuando es posible que el libre albedrío de cada persona haga cosas que afecten a cada uno de los cuadros y por lo tanto al afectarlos, estos cuadros tienden a regresar como el uroboro, que ya lo hemos visto, otra vez a la persona que desencadenó el proceso, para bien y para mal. Es decir, lo bueno regresa, lo malo regresa a través del propio proceso que el propio sujeto detona. Entonces, esta detonación existe en el mundo cambiante, que sería en el caso de Occidente el mundo del Heráclito, y para ellos es el mundo fenomenal mayábico, es decir, maya. Y en el mundo no mayábico, en el mundo superior, todo está de alguna manera comprimido, no existe espacio ni tiempo, y llegamos entonces a una totalidad que para nosotros es pasiva, porque no podemos explicarlo de otra manera, pero es lo que el budismo busca dentro de su aproximación no teísta. En este ciclo, cada ser persigue realizar su dharma hasta cuando es inteligente. Cada vez que encarna, sabe que lo mejor que le puede pasar para reducir ya el número de encarnaciones es ser generoso, hacer lo menos posible de karma, sino más bien dharma, porque sabe que puede volver el dharma a él e incluso puede repartirlo, si es que es el caso, pero sobre todo ya no tiene deudas que pagar y por lo tanto se van reduciendo el número de encarnaciones. Dicen los maestros por allí en alguna parte que son como un promedio de 777 encarnaciones. Pero cuando nosotros hemos discutido esto con monjes y con personas desarrolladas, dicen, no, dice, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos son 777, pero por lo menos son 1400 o más. Es decir, cuando somos ya humanos, nos espera un larguísimo proceso de encarnaciones. Y en esos, poco a poco, vamos nosotros yendo hacia el Dharma, y después de ir hacia el Dharma, vamos agotando el karma y después de agotarlo, como saben, se termina ya, llegamos a la liberación, que es lo que está comentando aquí este artículo. Aquello para lo que está hecho el ser humano. El ser humano está hecho para poder desenterrar su esencia espiritual, como dice pues incluso los evangelios cristianos, conoceremos la verdad y nos hará libres del yugo del yo inferior, porque nos dará otra posibilidad. Y cuando encontramos la posibilidad que está asociada a lo espiritual, esa otra posibilidad es la que nos libra, la que nos libera. Por eso dice entonces Juan el Cabalista, dice, conoceréis la verdad a través de conocer a Cristo, etcétera, y la verdad os hará libres, libres de ese yugo. Y bueno, eso puede ser interpretado de una manera obviamente mucho menos elevada, pero la mayor parte de la interpretación es como la que estoy comentando. El Dharma del agua dice es fluir. Ven qué bonita esta frase. El dharma del agua es fluir. Si dejara de fluir, no estaría en su función dármica. La del fuego es quemar, para eso existe el fuego. La del pez es nadar, la del ave es volar, por eso tiene alas. El dharma del ser humano es alcanzar la salvación y unirse a la divinidad. Esta frase, que es una frase budista muy, muy bonita y por supuesto viene de manera muy artística expresada, dice de alguna manera todo lo que hemos sido, porque tiene entonces la parte esencial de todos los reinos, del mineral, del vegetal, cuando hemos sido vegetales, del animal, que vienen ahí varios, y luego del humano. Y lo explican de una manera muy hermosa, dice, y no es tan difícil encontrar el sentido de lo que somos. El sentido del ave es volar, para eso tiene las alas, no las tiene para caminar, las tiene para volar, si no, ¿para qué querría alas? Y si el ser humano tiene alas para volar, que son las alas espirituales, ¿por qué camina? Entonces es cuando vamos en contrasentido. Los grandes contraflujos de la vida, entonces, son los grandes entuertos que queremos desfacer, pero que los desfacemos solamente con el ego inferior por ignorancia de que tenemos la otra parte con la cual podemos resolver los grandes misterios de la vida. Todo eso es lo que Hume se perdió por meterse en una parte superficial con el Swami. Es lo que está diciendo el maestro. Por eso traté de poner yo aquí lo que se perdió Hume. Y empezó a ver entonces un tema que es una de las orientaciones superficiales que también existen allá, donde la persona lo que hace es tratar de ir hacia la armonía interior y hacia el conocimiento y hacia la relajación. Yo sé que no está mal, pero se está perdiendo de todo. Se está perdiendo se está perdiendo a Picasso, se está perdiendo lo mejor de la filosofía por quedarse entonces con un dibujo superficial de la realidad. Bueno, de este lado hay más de lo mismo que ustedes pueden fotocopiar, y lo interesante de estas clases, como saben, ya se los he dicho, es que en las logias puedan ustedes profundizar. Aquí tenemos un tema de los Brahma Sutras, que también es todo un tema, ya saben que continuamente nosotros hablamos de ellos. Dice, los Brahma Sutras o sutras considerados Ñañapasana, base filosófica de la escuela Ñaña o de la lógica. Los Brahma Sutras reconcilian diferentes declaraciones contradictorias de varios Upanishads. Acuérdense que todo lo que existe en lo espiritual, visto desde lo racional, es contradictorio.
porque no sigue la línea recta natural, sino sigue una línea que no es recta, es una línea circular. Y las líneas circulares, como no son rectas, normalmente no tienen una consecuencia natural acerca del antecedente. Entonces, lo más alto de lo animal es el método racional, incluso el racionalismo simbólico sigue siendo lineal, y lo más bajo de lo espiritual es el conocimiento alegórico basado sobre todo en, en, saber seleccionar de una totalidad de elementos, que es lo más importante, es decir, en el discernimiento inferior y luego el discernimiento superior, y de ahí brincamos ya a las demás cualidades que tiene la mente para poder sujetarnos en el espíritu. Entonces, entendiendo esto, pues está la parte semilógica o parecida a la lógica occidental, que serían las escuelas ñaña, y luego ya lo que tiene que ver con las Brahma Sutras que reconcilian las diferentes declaraciones contradictorias. Es decir, pescan la contradictoriedad vista en unos ojos que solo ven lo racional para educarlos a ver lo trascendente. Y en lo trascendente, lo primero va a ser necesariamente el discernir, como dicen libros tan profundos y tan pequeños como A los pies del maestro, pues arranca precisamente con esa habilidad que es necesaria sine qua non para poder entrar ya a lo que sería el mundo espiritual. Entonces, las declaraciones contradictorias de varios Upanishads y el Bhagavad Gita, poniendo cada enseñanza en su contexto doctrinal de acuerdo al nivel en el que están. El término sánscrito sutra significa hilo, otra vez lo que hemos visto de este lado. Y los Brahma Sutras literalmente entretejen las enseñanzas del Vedanta hasta completar un todo coherente, como una telaraña enorme, en donde podemos subir y bajar o trabajar horizontalmente o verticalmente. Los Brahma Sutras constan de 555 versos aforísticos, son aforismos o sutras, en 4 capítulos que tratan sobre la obtención del conocimiento de Brahman. Suponiendo que los Upanishads son revelaciones infalibles que describen la misma realidad metafísica, Brahman, que no puede ser diferente para diferentes personas, Brahman, al estar en la unidad, tiene esa característica que debe ser el mismo para todos. Y si empezamos a ver diferencias en el Dios superior, es que no estamos viendo bien las cosas, porque el Dios superior no puede tener diferencias, es el mismo para todos. Brahman, que no puede ser diferente para diferentes personas, el texto intenta sintetizar y armonizar diversas voces aparentemente contradictorias, o vidyas, que significa sabiduría, o upasanas, meditación o adoración. La parte de upasanas, que son meditación y adoración, o la parte de vidyas, que es conocimiento. Sobre Brahman lo hace desde una perspectiva Vedededa, argumentando, como afirma John Kohler, que Brahman y Atman son en algunos aspectos diferentes, pero en el nivel más profundo, en la esencia, no son diferentes. Son Advaitas siendo idénticos. Es decir, Atman es un rayo de Brahman. En ese sentido son idénticos. Pero desde el punto de vista de la individualidad que no puede tocar Brahman, porque está en el mundo de las experiencias mayávicas, en eso son diferentes. Y explicar esto solo se puede hacer de manera lógica, porque para una persona muy adelantada, esto no requiere una explicación lógica, se queda nada más en la diferencia. Pero para nosotros necesitamos saber los puntos y comas relacionados con esto, y entonces nos lo explican así. Entonces, la experiencia de individualidad del rayo, incluso de los ángeles que ayudan a la humanidad, que tampoco han sido humanos, no tienen la experiencia, es decir, la experiencia de las sensaciones que se da en la humanidad, y en eso hay una diferencia enorme con la divinidad. Pero de esas experiencias, al final de cuentas, que vamos a llevar a esta identidad de gotidad cuando regresemos al gran océano de la eternidad, vamos a tener entre todos y vamos a colaborar con esa experiencia al conocimiento de gotidad, es decir, de esa individualidad, pero vamos a abrazar nuevamente nuestra verdadera naturaleza, que es la gotidad, que tiene que ver con la gotidad eterna. La parte de eternidad brahmánica que tiene el Atman regresa a la fuente, además con todas las experiencias tomadas por las enormes cantidades de todo el arco descendente y ascendente que vamos a tener, pues cada una de las mónadas que estamos en este trayecto. Bueno, más o menos por ahí va la explicación que estamos viendo aquí de lo que hacen los Brahma Sutras. El primer capítulo unifica las diferentes visiones de Brahman o la realidad absoluta que se encuentran en los Upanishads. El segundo capítulo revisa y aborda las objeciones planteadas por las ideas y escuelas ortodoxas y la filosofía hindú en competencia como el Ñaña Yoga, los Varikesha, el Mimasa, etcétera, como las escuelas heterodoxas, el budismo y el jainismo. El tercer capítulo compara los vidyas y upasanas que se encuentran en los Upanishads, que habíamos visto que los upasanas tienen que ver con los procesos de meditación y adoración y los otros con el conocimiento, etcétera. Bueno, en las logias revisen eso, repásenlo, estudienlo y sobre todo vincúlenlo a las cartas para que vean entonces por qué con cierto sarcasmo el maestro dice, Hume, te estás perdiendo.
te estás perdiendo la enorme profundidad a la que tienes derecho y acceso por irte para una búsqueda superficial. Es como yo lo interpreto, es una interpretación de la persona que está dando la charla. No, en ningún momento dice que sea exactamente así, estoy tratando de interpretar el sarcasmo del maestro. Volvemos otra vez a la carta. En la carta incluida dice que nosotros, está hablando el maestro acerca de eso, podemos ser tantriquistas. Y aquí dice, convendría averiguar el valor del cumplido. Otra vez está usando sarcasmo. Dice, somos tantriquistas, hay que ver qué es eso de tantriquistas. Bueno, de este lado vamos a ver. Cuando el tiempo maduro, los tantriquistas son las fuerzas mágicas que se manifiestan exteriormente. Las fuerzas mágicas no son sobrenaturales, simplemente son estados de conciencia superiores a los que todos tendremos acceso cuando crezcamos en la parte espiritual. Entonces, así como para un niño de Piaget, cuando el niño tiene 4 años no entiende a la hora de poner tres esferas dentro de un tubo con la bandera francesa, azul, blanca y roja, y le da enfrente de las narices del niño la vuelta al tubo y le dice que cuál va a salir primero y sale primero la roja y el niño no puede entenderlo y lo ve como magia, pues no es magia. El niño necesita llegar a los 7 años para entender que ese movimiento ha producido ese fenómeno y así sucesivamente. Lo mismo sucede entonces con todos y por eso los tantriquistas de alguna manera tienen que, ven la forma en cómo las fórmulas mágicas se manifiestan exteriormente. Pero esto varía de acuerdo a las escuelas. Convendría averiguar el valor cumplido. Bueno, dice sí, en las 4 clases de Tantra se logran transformar los placeres sensuales del camino espiritual. Ahí vienen los grandes problemas de la evaluación tantriquista o mágica. Vamos de este lado a, bueno, estamos de acción, de ejecución, el yoga tántrico y de yoga supremo. No nos vamos a meter con esos líos, porque son líos que no, la verdad no quiero entrar en la parte tántrica. Vamos a regresar de este lado a lo que está diciendo el maestro. Dice, cuando nos dicen tantriquistas, que tiene mucho que ver con tantas, dice, habría que averiguar cómo quiso decir esa acusación, si era un cumplido o era un epíteto. Es lo que está diciendo él con sarcasmo. Obviamente lo que está diciendo es que no tiene ni idea de lo que le está diciendo cuando dice que son tantriquistas. Bueno, dice, en la carta dice que son acusados como tantriquistas los maestros, y él se está preparando, aún más está ya preparado para zambullirse una vez más en el Advaita extremista de un teísmo trascendente. Amén, lo dejo para el ejército de salvación, dice otra vez con sarcasmo. Sin embargo, no me gustaría verle romper por completo su relación con la sociedad, señor Hume. Primero por su propio valor literario intrínseco y luego porque usted de estar seguro que tendrán un infatigable, aunque secreto enemigo, que empleará su tiempo descargando la tinta de su incisiva pluma contra la teosofía, denunciando a todos y a cada uno de la sociedad, a todos y cada uno de los que están fuera de ellas y haciéndose desagradable de mil maneras. Pues aquí Hume estaba en un verdadero conflicto, en una crisis se la pasó muy mal en esta parte de su vida, pero sabemos que más adelante de alguna manera se recondujo, pero aquí estamos hablando de esa parte difícil, la crisis de Q. Bueno, continuando con eso, y como dije alguna vez, puede parecer que perdona, y es precisamente la clase de hombre que se embauca a sí mismo ante su propio reflejo en el espejo, con su magnánima indulgencia, pero si en realidad nunca perdona ni olvida. Es decir, es el hombre que primero se encarama, es decir, es un hombre horizontal que con su narcisismo pone un banco y se sube y ahora ya no es horizontal, ahora tiene una relación vertical con los demás. Y desde ahí, sintiéndose hecho a mano, parido por los dioses o lo que fuera, se digna a perdonar sin perdonar. Es lo que está diciendo aquí el maestro. Entonces, el perdón que hace un narcisista de la persona que supuestamente le ha agredido es un perdón falso, porque en realidad es un perdón retórico, solamente lo ejerce y lo dice y lo expresa, pero en realidad no lo mueve interiormente. Es lo que está diciendo aquí el maestro. Los maestros saben de todo, pues obvio, nada más hay que ver cómo escriben. Bueno, fue una noticia agradable para el maestro M, el maestro Moria, y para todos nosotros saber cómo usted fue elegido presidente con sosiego por unanimidad. Aquí está pasando ya a, a este, mm, al otro, se me fue ahorita el nombre. Bueno, se está pasando al otro receptor de las cartas, que no es Hume, a Sinet. Dice, fue una noticia muy agradable para el maestro M, para Moria y para todos nosotros saber que fue usted, Sinet, elegido presidente con sosiego y por unanimidad. Y todos nosotros, los maestros Chela, saludamos fraternal y calurosamente su acceso al puesto. Vamos a hacer aquí otra pequeña pausa, porque saben ustedes que en algunas cartas se dice que fue tocado Hume por algún mago negro y lo empezó a influir de una manera horrible. Pero eso no le pasó a Sinet. Por alguna razón, entonces el grado de convicción que tenía Sinet, la profundidad de la búsqueda que hacía y el grado de convicción y lealtad que mostró a los maestros, todo eso le produjo un escudo
que evitó que él pudiera ser tocado. Entonces, de los dos chelas laicos que tenían, pues se quedan con uno, que es este. Y el chela laico Hume empezó a entrar en problemas, pero el chela laico Sinet lo hizo bien. Y entonces, bueno, por eso está comentando acá. Dice, para todos nosotros saber que fue usted elegido presidente, el chela sano, porque el otro no estaba sano. No todos nosotros, los maestros chalos, saludamos fraternal y calurosamente el acceso al puesto. Un hecho consumado que nos reconcilia incluso con las tristes y humillantes opiniones con que el señor Hume expresó su total indiferencia por los chelas, incluso por sus maestros, añadiendo que le importaba muy poco encontrarse con ellos. Eso había dicho Hume, entonces estaban todos como muy sorprendidos de los cambios que estaba teniendo. Pero ya se ha dicho bastante de quien puede ser mejor descrito con las palabras de un proverbio tibetano. Como pájaro nocturno es el proverbio, lo estuve buscando, no lo encontré en la lengua original, porque por si era diferente a como está en las cartas, lo busqué en inglés también. Como pájaro nocturno, de día un gracioso gato, pero en las tinieblas una asquerosa rata. Es decir, una personalidad doble, que mientras tiene reflectores, es decir, si el peso de la sombra lo denuncia, es decir, cuando la sombra se corre y tiene luz, es un educado gato. Cuando la sombra se recorre y tiene oscuridad, digamos, cuando nadie lo ve, se convierte en una asquerosa rata. Y la gran mayoría de los seres oscuros trabajan como ratas, es decir, trabajan desde la oscuridad, atacan desde la oscuridad, se hacen invisibles, se duplican y hacen barbaridad y media. Entonces, a ellos les queda este epíteto. Y cuando les da la luz, son todos seductores, amorosos o hermanos y lo que sea, y entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí te puse unos ejemplos. Tenía yo algunas caritas de gatos que se veían todos diabólicos, luego las quité porque estaban demasiado feas. Puse nada más que está aquí. Y el otro es como la rata muy educada. Un día lindo, educado gatito que no mata ni una mosca y es dócil, y de noche, cuando nadie lo ve, un gato cruel y peligroso. Cuando eso que está diciendo. Su plácida serenidad y sus sonrisas cuando se habla de una leve amonestación suavizada con clemencia y de que es mejor ser reprendido que ser rechazado, pero todo es fingido. Bueno, vamos a seguir con esto. Hume, afectado por un Dugpa. Bueno, ya saben, ellos son los magos negros del Tíbet. Vamos a ver de este lado de donde está Hume. Fue una noticia muy agradable para él y para todos nosotros saber cómo fue usted elegido presidente. Qué bueno. Con sosiego y por unanimidad, todos nosotros, maestros y chelas, saludamos fraternal y calurosamente su acceso al puesto. Estamos muy contentos de que el chela sano es el que esté al mando. Un hecho consumado que nos reconcilia incluso con las tristes y humillantes opiniones con el señor Hume expresó su total indiferencia. Nos reconcilia y nos hace hasta ser magnánimos con las expresiones tan desagradables que tuvo Hume acerca de nosotros. Y de este lado dice Hume, afectado por un TUC, puse ahí porque no hay que pronunciarlo, ya saben todos los que tienen que ver con esto, es mejor no pronunciar los nombres, y Fern, como un infiltrado peligroso para la suerte de la ST, del Fern, que había sido jesuita. No hay que pasarse a traer a todo el jesuitismo, simplemente es un jesuita. Y, y por lo tanto, entonces hay que verlo con calma, ¿no? Se le dice de dónde venía, no por hacer una crítica a toda la orden. De hecho, en algunas cosas el maestro también reconoce que es una orden que tiene una disciplina enorme. Dice, la disciplina de nosotros es tan dura como la que tienen los jesuitas, pero la finalidad última, en eso diferimos. Nosotros lo hacemos por toda la humanidad y ellos lo hacen por la orden que está sembrada dentro de una forma específica de pensamiento. Bueno, tendencia a ser agresivo. ¿Emplearía usted su tiempo descargando toda la tinta de su incisiva pluma contra la teosofía? ¿Qué es eso? Cuando dicen que emplearía todo su tiempo para matar a la teosofía. Es una tendencia a ser agresivo, calumniador, denunciando a todos y cada uno de la sociedad, a todos y cada uno de los que fuera de ella, resentido, nunca perdona ni olvida, hipócrita, puede parecer que perdona, narciso, es precisamente la clase de hombre que se embauca a sí mismo ante su propio reflejo en un espejo con magnanimidad e indulgencia cuando ve sus defectos como que no existieran, insincero, su carta de constricción y arrepentimiento a M, el maestro Moria, que éste le envía a usted para que la guarde, no es sincera. Esto es un diagnóstico. Lo que dice aquí es un diagnóstico poniendo en las cosas que dice el maestro, convirtiéndola en síntomas. Insincero, narciso, hipócrita, resentido, calumniador y tendencia a ser agresivo. Si ustedes ven en Torcon Saradian, cómo Saradarian, cómo describe él a las personas que están embrujadas, van a encontrar estas cosas que le estaban pasando a Hume. Entonces, al final es una prueba para Hume de la que tendría que salir adelante más adelante, y de hecho lo hace, pero en este momento está en pleno embrujamiento, aparentemente. Esto es nota del que está explicando esto para no entrar en debate. Yo lo veo así. Pasamos entonces a la que sigue. Seguimos con la carta. Su carta de constricción y de arrepentimiento a M, bueno, es la que estaba ahí metida, lo que pasa es que quedó un poco antes de esta, que le envía a usted para que la guarde, no es sincera.
Si usted no lo vigila, estrechamente barajará las cartas por usted, de tal manera que puede llevar a la sociedad a la ruina. Repito, si usted no vigila estrechamente lo que va a estar haciendo este hombre, de tal manera puede llevar a la sociedad a la ruina, porque se ha jurado a sí mismo que la sociedad se levantará o se hundirá, pero con él. Si el próximo año fracasa otra vez y a pesar de sus grandes dotes, ¿cómo puede semejante incurable pequeño jesuita y embustero evitar el fracaso? Aquí está hablando de Fern. Hará todo lo posible para que la sociedad caiga con él, al menos en lo que se refiere a la creencia en los hermanos. Bueno, intente salvarle si es posible, mi muy querido amigo. Haga todo lo que pueda para que vuelva al camino de la verdad y de la generosidad. Es una verdadera lástima que estas dotes se desahoguen en un lodazal de inmoralidad tan fuertemente inculcado en él por sus primitivos tutores. Y de los primitivos tutores, pues llega también al tema de Hume. Mientras tanto, tenga cuidado de no dejarle ver nunca ninguna de mis cartas, porque no tiene la madurez para saber acomodarlas. Aquí se están hablando de Fern. Y ahora hablemos de C.C. Massey, que es el famoso coronel que está de este lado. Vamos a hablar primero aquí en la biografía. Charles Massey, del 23 de diciembre de 1838 y muere en 1905. Fue un abogado inglés muy interesado en el espiritismo. Abogado inglés interesado en el espiritismo. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica en 1875. En el 78 se desempeñó como fundador y primer presidente de la Sociedad Teosófica Británica, Massey, la primera rama fuera de Estados Unidos. También fue uno de los fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica, de la que ya hemos hablado muchísimo, en 1882. Según Josephine Ransom, fue uno de los metafísicos más capaces de Gran Bretaña y un escritor lúcido y erudito sobre temas psíquicos. La biografía es enorme, pero este es el hombre que trataban los maestros de mantener dentro de la teosofía. Y Hume, pues, estaba en otro canal a este respecto. Y ahora hablemos de Messi y de las cartas de usted. Tanto su explicación como su respuesta son excelentes. Sin duda que a duras penas podría encontrarse entre los teósofos británicos un hombre tan sincero, tan veraz y con tan noble disposición, sin exceptuar a Stanton Moses, que está de este lado, como él. Es decir, es un baluarte enorme. Hay que cuidarlo para mantenerlo dentro de la teosofía. Su único y principal defecto es su debilidad. O sea, es un genio, es muy bueno, es muy profundo, aquí tenemos todo su perfil, que es sincero, es veraz y dispuesto, pero es débil. Si él se enterara algún día de cuán profundamente ha agraviado el pensamiento a través de su pensamiento a Blavatsky, ningún hombre se sentiría más desgraciado por ello. Es decir, como es débil, a la hora de sentirse culpable de eso, no tiene recursos internos psicológicos para lidiar con sus propios fallos. Por lo tanto, cuando se le embarran los fallos a una persona que no tiene esos recursos, se hunde. Lo que está diciendo acá. Ningún hombre se sentiría más desgraciado. Si descubre esto, entonces hay que mantenerlo alejado de esas realidades. Pero esto queda para más adelante. Si usted lo recuerda en mi carta a Hume sobre el tema, yo prohibí todo arreglo por sencilla la razón de que la Sociedad Teosófica Británica había fracasado virtualmente y ya no existía. Pero sí recuerdo bien, añadía, que si la volviera a establecer sobre una base firme con miembros como la señora K y su escribiente, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en instruirles a través de usted, de Sinet. O decía palabras parecidas si no era exactamente así. Ciertamente me opondría a que mis cartas se imprimieran y se pusieran en circulación como las de Pablo en los bazares del Efeso, o para beneficio o tal para burla y crítica de algunos miembros aislados que apenas y se aceptaban en nuestra existencia. Pablo está hablando, por supuesto, de San Pablo, en los bazares del Éfeso. Bueno, aquí tenemos entonces el otro que también era muy bueno, que era Stanton Moses, que era un medio miembro destacado del grupo espiritista de Inglaterra, además de miembro de la Sociedad Teosófica. Ya hemos visto mucho de él. Entonces, eh, tenía un guía llamado Imperator, ya lo hablamos hace un montón de cartas, cuya naturaleza se discute en las cartas de los Mahatmas. De Stanton Moses utilizaba con frecuencia el seudónimo para él de Oxon. Todo esto ya lo sabemos, aquí está la foto, pero bueno, es que aquí el maestro lo está diciendo y hay que recordar para los que no hayan estado en las cartas anteriormente. Pero no me opongo, en el caso de un arreglo como el que propone eh, Massey, solo que déjelos que primero se organicen abandonando por entero su suerte los fanáticos como Wilde. Él se negó a admitir a la hermana del señor Hume, la señora B., porque al no haber presenciado nunca ningún fenómeno mesmérico de los que habían hecho los maestros, no creía en el mesmerismo y se negó a aceptar a Crookes, recomendado entonces por este señor que estaba en esta carta, que era el Charles Carleton Massey. Siempre que veamos SM está hablando de Massey, Charles Carleton, como se dijo. Yo nunca, bueno, aquí les iba a poner todo un tema del mesmerismo, pero eso yo lo voy a dejar para más adelante porque es un tema muy largo.
cuando está hablando entonces de lo que ahora conocemos, de cómo se hace la mesmerización desde el punto de vista ocultista, en qué parte entra de la estructura interna, tanto del cerebro como de la mente de un ser humano cuando va a ser tomado, para que para que este intruso pueda llegar ahí y pueda ayudar a la persona o pueda secuestrar a la persona, puede ser cualquiera de las dos cosas, por eso hay que verlo con mucho cuidado este tema. Ya lo han narrado los meses un par de veces. Yo voy a preparar, cuando termine esta carta, un espacio específico para hablar de mesmerismo en el sentido más de mayor profundidad que yo pueda. Yo nunca negaré mi ayuda y mi cooperación al grupo de hombres sinceros y ansiosos de aprender. Vean lo que dice. Yo nunca negaré mi ayuda y mi cooperación a un grupo de hombres sinceros y con ansias de aprender. Pero si admite otra vez a hombres como el señor Hume, hombres que en general disfrutan representando en todo sistema organizado en el que toman parte los papeles desempeñados por Tifón y Arimán en los sistemas egipcio y zoroastriano, entonces es mejor que el plan se abandone. Si va a ser una persona que van a tomar los papeles parecidos a Tifón y Arimán, es mejor abandonar. Me asusta la aparición impresa de nuestra filosofía como la expone el señor Hume. Leí sus 3 ensayos o capítulos acerca de Dios, la cosmogonía y vislumbres del origen de las cosas en general, y hube de tacharlo casi todo. Él hace de nosotros unos agnósticos. Bueno, aquí en este párrafo tiene un montón de cosas. Vamos a hablar entonces de Tifón y Arimán. Tifón intentó destruir a Zeus por haber derrotado a los titanes. ¿Se acuerdan que hubo una batalla en el cielo entre los Zeus y los titanes? Por suerte ganó Zeus, perdieron los titanes, pero una vez ganado Zeus, Tifón fue a destruir a Zeus, intentó dominarlo, le arrancó los tendones y se quedó muy mal Zeus. Esto es una reducción, obviamente, por supuesto, del mito. Entonces, en ese estado de inanición donde quedó Zeus, pero fueron recuperados por Hermes, el dios Hermes, y devueltos al cuerpo de su dueño, de Zeus. Tras ellos, Zeus recuperó su poder y procedió a luchar otra vez con Tifón, que lo había inutilizado, y una vez más hasta derrotarlo. Vencido Tifón, fue confinado bajo el monte Etna. Bueno, esa es toda la tradición mítica que hay a este respecto. Pero los maestros lo están tocando, pues hay que explicar. Entonces dice, representado en todo sistema organizado que toma parte de los papeles desempeñados por Tifón y Arimán. ¿Y cuál es el papel de Tifón? Es un vengador. Es un vengador y lo que hace es esterilizar el poder que tiene Zeus. Y, pero por suerte Zeus cuenta con un liberador que es Hermes, Hermes Trimegisto, estamos hablando del mismo Hermes, y Hermes entonces, al devolverle la fuerza a Zeus, al final, Zeus vuelve otra vez a reinar. Pero Tifón armó un merequetengue monumental acá. Entonces, todo el problema de Tifón genera sufrimiento, genera retraso en la evolución de todo un sistema y genera muchos problemas. Entonces, por eso dice acá, entonces, los hombres que en general disfrutan representando en todo sistema organizado, disfrutan cuando son los representantes, en el que toman papeles, por ejemplo, como Tifón y Arimán. Por eso vamos a hablar abajo de Arimán. Arimán es el demonio de los demonios, es el mero mero de los demonios, como dicen en México, el demonio más demonio, y habita en un abismo de oscuridad, sin fin en el norte, el hogar tradicional de los demonios. La ignorancia, la nocividad y el desorden son sus características de Arimán. Es ignorante, por eso es demonio, porque hace el mal sin saber todos los perjuicios que va a tener, pues, sobre todo para él mismo. Es nocivo. Cuando se acercan, mejor ni acercarse porque todo lo destruye. Y es muy desordenado, son sus características. Puede cambiar de forma exterior, es decir, se duplica y aparecer como un lagarto, como un animal, o como un ser inofensivo, como una serpiente o como un joven. Su objetivo es siempre destruir la creación de Ahura Mazda. Eh, con este fin, sigue detrás de la obra del creador buscando estropearla. Eso es Arimán. Entonces, por eso dice el maestro acá, los hombres en general disfrutan representando, siendo los protagonistas en todo sistema organizado del que toman parte, solo que cuando ya son como los dueños y representantes, actúan como tifón, como vengadores para lo que ellos consideran que han sido cosas que les han, es decir, aplican o Arimán, que también aplican un desorden y eso es dentro de la tradición caldea, es muy interesante. Bueno, igual revisen las logias para poder profundizar. Nosotros no creemos en Dios porque hasta el presente no tenemos pruebas, etcétera, se dicen los agnósticos. Bueno, abajo, agnóstico no afirma ni rechaza la existencia de Dios. Un agnóstico es que dice que ni cree ni no cree. A la mitad. Bueno, nosotros no creemos en Dios porque hasta el presente no tenemos pruebas. Esto es absurdamente ridículo, dice el maestro. Si él publica lo que yo he leído, tendré que dejar que HPB o Dual Cool lo desmientan en todo, pues no puedo permitir que nuestra sagrada filosofía sea tan desfigurada, porque el tipo la interpreta así.
con el único ánimo de horizontalizarse con los maestros, y al horizontalizarse, siendo ignorante, empieza a decir a tartaburradas. Él dice que la gente no aceptaría toda la verdad, que si no les complacemos con la esperanza de que puede haber en el cielo un Padre amante, creador de todo, nuestra filosofía sería rechazada a priori. Es decir, si no se desfigura la verdad para que la mente occidental pueda atraerla, no sería entonces, sería rechazada a priori, es lo que él decía, y a partir de ese punto cognitivo, su mindset evoluciona hacia el tema de que ya da pruebas de un agnosticismo por parte de los maestros. Y al poner un agnosticismo los pone en una situación de borde, no están ni allá ni acá. Es otro tema que también ya discutiremos con más, cuando una persona entra en el famoso borde, es decir, que no se queda ni acá ni allá, y entra en un sistema estéril, ya sea para el bien o para el mal. Y por eso se acuerdan del infierno de Dante, que a los tibios los vomita, porque desaprovechan la oportunidad de hacer el mal para aprender o del bien para crecer y desarrollarse. Bueno, otro tema también ahí, otro tema complejo que lo dejaremos para después. Si este es el caso, cuanto menos oigan de nuestras doctrinas estos tontos, tanto mejor para ambas partes. Si no quieren toda la verdad y nada más que la verdad, porque lo que dice Hume es que no podían soportarla, si no se pone un padre amante, tanto peor. Pero en ningún caso jamás nos encontrarán pactando con los prejuicios públicos y fomentándolos. ¿Llama usted eso candidez y honradez desde el punto de vista europeo? Esa es una forma de honradez porque están buscando el fin último y que todo se vale, como dice el príncipe de Maquiavelo. Bueno, lea la carta de él y juzgue. La verdad, mi querido amigo, le dice Hume, es que a pesar de la gran oleada de misticismo que está invadiendo ahora el sector de la clase intelectual europea, la gente de Occidente apenas ha aprendido todavía a descubrir en su sentido más elevado lo que nosotros denominamos sabiduría. Hasta ahora, en su mundo, solo es apreciado como realmente sabio aquel que más hábilmente puede dirigir los negocios de vida, de modo que pueda conseguir que produzcan mayor provecho material. Honores o dinero. Bueno, es lo que dice el maestro aquí en relación a esta carta. Y yo creo que vamos a quedar hasta acá. Nos faltan algunas cosas para terminar con la carta 54, pero nos vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar de compartir, ya tenemos la hora de este material que es complejo. Entonces dejamos de compartir por si alguna persona tiene algo que quiera comentar para agregar, para mejorar lo que aquí se ha dicho, etcétera. Bueno, pues preguntas, comentarios. Enrique Patricia. Patricia. Hola, Enrique. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Ahorita con todo esto que me llama la atención dos cosas. La primera, la situación del narcisista, ¿no? Y la segunda, el hecho de la hipocresía en el ser humano. Ah, y pues eso es lo que realmente estamos viviendo en tiempos actuales. Uy, como que ya no escucho muy bien lo que estaba diciendo, pero lo que está diciendo es que si en la actualidad persiste eso que vieron los maestros hace 150 años, pues sí, obviamente que persiste eso que vieron los maestros hace 150 años. Y, y es muy lamentable, pues sí es muy lamentable, pero en realidad es así y estoy totalmente de acuerdo. Ah, no, no se preocupe, es que mi internet está un poquito fallando. Bueno, Pero sí, efectivamente, me llamó mucho la atención. chequen un libro, Patti, que se llama, ahorita te digo cómo se llama, porque lo tengo acá y lo voy a presentar, es de Blavatsky lo cita, es de Bellamy, es el autor, y el libro se llama Looking Backwards, que sería como mirando hacia atrás. Y es una novela muy influyente, Looking Backward, de una persona que va a ver al médico en 1887, por eso lo cita Blavatsky, cita el libro, y le dan unos medicamentos, pero por alguna razón hace él una especie de autohipnosis y se queda dormido 113 años y despierta en el año 2000. Esto se escribió en 1887. Se llama Looking Backward. Y cuando se despierta ve que ya todo el mundo tenía un socialismo natural, que ya había pasado la pesadilla de la revolución industrial, que ya había habido matanzas, guerras y complicaciones por el materialismo. Y Blavatsky lo toca. Y lo que estaba buscando es cómo lo toca. Dice vean lo que dice, estoy buscando lo que dice Blavatsky a este respecto. Con el objeto de fomentar el sentimiento fraternal entre las naciones, hemos de prestar nuestro auxilio al cambio internacional de los productos y artes útiles de nuestros consejos, informes y cooperación con todos los individuos y corporaciones dignas
con tal, sin embargo, que se añaden estatutos de que la sociedad o los miembros no participantes de los beneficios o remuneración por servicios comunes, para que sean lo más horizontales posibles. Por ejemplo, la organización de la sociedad escrita por Eduardo Bellamy en su magnífica obra Looking Backwards, ya para que dice magnífica, mirando atrás, representa admirablemente la idea teosófica respecto al cual habría de ser el primer gran paso hacia la completa realización de una fraternidad real. El estado de cosas que describe no alcanza la perfección porque aún existe y obra el egoísmo en el corazón humano. Pero en general el egoísmo y el individualismo han sido dominados por el sentimiento de solidaridad y fraternidad mutuos, que se trata que se desarrollen en los siguientes 113 años. Eso viene en la clave de la teosofía, puede estar muy perdido por ahí, pero tiene que ver con lo que dice Patricia. Entonces, el sueño de los seres que nos ayudan es que en algún momento dado termine la pesadilla del materialismo excesivo originado por la revolución industrial y lleguemos a formas de gobierno y formas de vida social en donde la gente pueda tener las oportunidades que tienen los demás y que sean regidas por el altruismo, por la solidaridad, por, la- por la, por la piedad, por la compasión, por la equidad, por la justicia, por el equilibrio y por todas esas cualidades que tienen que ver con el yo superior. Bueno, pues ya estamos en más del 2000 y todavía no llega esa época. Eso, Blavatsky se quedó con las ganas nada más y pensó que iba a haber la época, iba a ser la época en donde esto pudiera resolverse. No se ha resuelto, pero bueno, no perdemos la esperanza. Ya se pasaron 24 años más y probablemente unos pocos más, pero tarde o temprano llegaremos a ese punto aparentemente. Gracias, Patti, por la, la observación. ¿Alguna otra Sí, pregunta, chicos? ¿Comentarios o lo que fuere? Enrique, Yo me despido. Muchas No, no. gracias. Gracias. Quedamos en contacto. Gracias. este, Adiós. Gracias a ti, Enrique, hermano. el autor es Belva Plain. No, Bellamy, Bellamy. Sí, busca Es lo que- es que debe estar mirando hacia atrás y se llama Eduardo Bellamy, es B ah, grande Lamy, Bellamy. Es un libro que fue se habló mucho de él. Yo tuve un papá que fue un escolar, viví con él pues prácticamente solo durante muchos años. Una vez que se divorció, estuve con él, que tiene una biblioteca enorme y pues todas estas cosas eran el pan cotidiano para estar con él y convivir y las cosas que yo hablaba. Mi papá era catalán, llegó de 9 años a México, se casó, luego se divorció, yo me fui a vivir con él muchos años y tuve la fortuna de beber de todo este tipo de cosas que ahora veo cuando voy dando las cosas de teosofía, pues empiezan a surgir y empiezo a relacionarlas con lo que con lo que voy explicando, con lo cual me da mucho gusto verlo. Nada más lo voy como rebuscando y retomando. Y a pesar que era yo muy niño cuando tuve acceso a este tipo de cosas, pues por suerte recuerdo un poco de lo que ahí pasó. Pero entonces estoy haciendo un poco de trampa porque tuve un papá muy peculiar y estuve ahí, pues aprendiendo cosas que ahora veo que me sirven mucho para entender las cosas que de pronto se ponen aquí en el contexto de lo que vemos. Te Bueno, pues muchísimas correspondían, Enrique, te ¿sí? pertenecía esa información, ¿Eh? ¿Perdón? que te correspondía y te pertenecía esa información en esa hermosa biblioteca, fabulosa Eh, biblioteca de tu papá. sí me pertenecía porque estaba solo, no tenía familia, estaba yo con él, estábamos solos todo el tiempo leía y hablaba y pues, comentaba y quería saber qué aprendía yo en la escuela primaria y me lo ampliaba una barbaridad y si le pedía yo ayuda me dictaba 100 hojas, que era una locura, sobre algún tema de historia o lo que fuera, pero al final pues fue muy bonito. ¿Ya tienes el libro ahí, que dice Mundo atrás? Sí, es ese, es un libro que se puede conseguir. Es una novela, pero es una novela de la que Blavatsky habla con mucho respeto y Blavatsky no siempre habla con mucho respeto de lo que se escribía en la época, entonces por eso hay que tomar con cierta seriedad el tema. Pues muy bien, chicos, muchas gracias por mantener viva la clase. Ya vamos en la carta 54.